Buenos días. Buenas tardes, Raya, ¿no? Buenas tardes, ingeniero. Ya, con el caso, Buenas tardes, ingeniero. el caso me tocó ir a la clínica a hacer unos análisis. Obviamente ya fuera de peligro, ¿no? Pero a veces, ¿no? Es necesario, decimos, no, hacer los análisis, hay que seguir las recomendaciones de los doctores, ¿no? Ya. Y oiga, realmente no hay muchos contagios, ¿no? Está saturada la clínica, ¿no? Claro, estamos en 1000 casos diarios, ¿no? Y hay que tomar las precauciones correspondientes, ¿no? A todos. Porque no está bien pasar Navidad y Año Nuevo enfermos, ¿no? Entonces, por estar en aglomeraciones, a veces nos descuidamos, ¿no? Y los que realmente son los vectores, los más eficaces, son los niños de la calle, ¿no? Los niños de los mercados. Y cómo juegan, ¿no? Antes los padres lo dejaban a los hijos en casa, ¿no? Ahora no, van a los mercados, están en todos lados, están jugando, juntándose con otros niños, ¿no? Ellos son los sintomáticos, ellos son los que están preparando. Bueno, no le estoy echando toda la culpa, ¿no? Pero en un buen porcentaje seguro que sí, decimos, ¿no? Así que a cuidar a los niños, ¿no? Y dicen que hay bastantes niños enfermos también, ¿no? Bueno, el tema es que Navidad y Año Nuevo hacemos lanzamiento, ¿no? Sí, ¿no? Porque es una fiesta de regocijo familiar, ¿no? De acercamiento a la familia, de unir más los lazos familiares, ¿no? De acrecentar, decimos, ¿no? El cariño, el amor familiar, ¿no? Ese es el mensaje de la Navidad, digamos, ¿no? Volcarnos hacia Dios, decimos, ¿no? Hacia el Creador, decimos, ¿no? Bueno, eso es, pienso, ¿no? Ese es el mensaje principal de la Navidad. Y Año Nuevo, decimos, reivindicar, decimos, ¿no? Las ilusiones para Año Nuevo, ¿no? Sacar de todo esto, ¿no? Ya, bueno. ¿Cómo está el audio? ¿Cómo está las imágenes? ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Ya, veamos. Continuando entonces, veamos la influencia, ¿no? De la temperatura, precisamente decimos, ¿no? En esta gráfica de los voltiamperos, ¿no? La influencia, ¿no? De la temperatura en la corriente, decimos, ¿no? De los voltiamperos. En la gráfica de los voltiamperos, ¿no? Así es. Veamos. Hay que poner, no vuelvo a oír. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vamos a la gráfica de los voltiamperos, porque ahí es donde incide, ¿no?
U directa, ¿no? U directa, U indirecta, 50, 1000, 150, microamperos, y indirecta, miliamperos, y lo que hemos hablado mucho, ¿no? Y dibujamos, ¿no? Tres, cuatro, y vale, hombre. Mucho alcohol. Bueno. Eso es en condiciones, decimos, ¿no? Normales, ¿no? Así. Vemos obviamente la diferencia de escala, ¿no? En todo caso. Ya, diremos que en los esquemas prácticos, ¿no? En el circuito, decimos, del diodo, si se conecta, decimos, ¿no? El circuito del diodo, si se conecta una carga, decimos, ¿no? Obviamente hay que considerar, decimos, la influencia, decimos, de la temperatura. Por cuanto se calcula para una temperatura nominal de 20 grados centígrados, ¿no? A una carga, el receptor, decimos, ¿no? De las intensidades que pasan por el diodo, ¿no? Pero si no se mantiene constante la temperatura del medio ambiente, la temperatura nominal, entonces, decimos, ¿no? Nuestro esquema no va a trabajar, decimos, ¿no? De la manera, decimos, para el cual fue, de la manera para el cual fue, obviamente, calculado, decimos, ¿no? Los diferentes elementos que componen un esquema eléctrico, ¿no? Electrónico, por caso, ¿no? Tal es así, entonces, que la electroconductividad de los semiconductores, ¿no? La electroconductividad de los semiconductores, decimos, una decisiva influencia, decimos, ¿no? Está sometida, decimos, ¿no? Por la temperatura. Significativa influencia, decimos, por la temperatura. No nos olvidemos, ¿no? Que el gran catalizador de la generación de pares portadores de carga es la temperatura. Tal es así, decimos, ¿no? Que las concentraciones, ¿no? De las partículas portadoras de carga, decimos, para cierta temperatura nominal de 20 grados centígrados, esas concentraciones se deben mantener constantes, ¿no? Y sabemos que el movimiento direccionado, decimos, la magnitud del movimiento direccionado, decimos, ¿no? Depende, decimos, ¿no? De las concentraciones de las partículas portadoras de carga. Mayor concentración, mayor entonces intensidad, decimos, de la corriente eléctrica. Menor concentración, menor, decimos, ¿no? Intensidad de la corriente, decimos, ¿no? Corriente de las partículas portadoras de carga. En este caso, decimos, estamos hablando de los huecos y los electrones. Mayor, decimos, ¿no? Intensidad que pase, decimos, ¿no? Por la juntura, debido, decimos, ¿no? Al calor, decimos, ¿no? Debido, decimos, ¿no? A emisión térmica, decimos. Entonces,
como es un dispositivo no lineal, decimos, ¿no? La resistencia, decimos, de la cultura y todo el resto, decimos, ¿no? Del diodo, obviamente, cambia, disminuye, ¿no es cierto? Porque depende, en los dispositivos no lineales, decimos, depende, decimos, ¿no? La temperatura, perdón, la resistencia del dispositivo, ¿no? Depende de la intensidad y obviamente del voltaje. Veamos entonces, ¿no? En qué medida, ¿no? Lo mostramos en la característica de los voltiamperos, ¿no? En primera instancia, decimos, vemos en polaridad directa, ¿no? Polaridad indirecta. Lo voy a hacer con rojo, ¿no? Polaridad, decimos entonces, directa, ¿no? Y ahora decimos, ¿no? Lo representamos en polaridad, decimos, ¿no? Estamos viendo en primera instancia, una gran diferencia, ¿no? Vemos que la incidencia de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿no? Vamos a aumentar, decimos, ¿no? De 20 grados centígrados acá, ¿no? 20 grados centígrados, ¿no? 20 grados centígrados. A 20 grados centígrados. Este sería a 50. Este sería a 50. Este a 20 grados. En condiciones normales, ¿no? 20 grados. Hay una gran diferencia, ¿no? En el ritmo, decimos, de crecimiento, decimos, ¿no? De la intensidad, decimos, ¿no? Producto de la influencia, decimos, ¿no? De la temperatura. Vemos que en polaridad indirecta, ¿no? Sube, decimos, ¿no? Sube, se duplica, decimos, ¿no? Cada, obviamente, decimos, 10 grados de aumento, decimos, ¿no? De la temperatura. Dos veces, decimos, ¿no? Con incremento de 10 grados a temperatura. Se duplica, ¿no? O sea, dos veces, ¿no? En polaridad indirecta. Ahora, en polaridad directa prácticamente no es muy significativa, no es más estable el trabajo, decimos, en polaridad directa, decimos, ¿no? Del diodo. ¿Por qué la pregunta? ¿No? Porque en polaridad directa, básicamente, decimos, ¿no? Las corrientes van a depender de la concentración de las partículas primarias, ¿no? Que son producto, decimos, ¿no? de los electrones, ¿no? Y huecos, decimos, ¿no? Que entregan los donores y los aceptores, ¿no? Vemos un donor entrega, decimos, ¿no? Un electrón que le sobra y a cambio no genera un hueco, ¿no? O sea, no es producto de la generación de pares portadores de carga, ¿no? Y ahí incide la temperatura, en la generación de pares portadores de carga. Pero no decimos, ¿no? En los electrones, ¿no? Producto de la entrega, decimos, ¿no? De los donores y los aceptores, ¿no es cierto? Ahí va a depender esa intensidad de la concentración de donores y aceptores, ¿no? ¿Eso está claro o hay que explicar qué es donor y qué es un aceptor? Joder. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No hay problema? Jóvenes. ¿Se entiende cuando hablamos de donores y aceptores o nada? ¿Sí? ¿El donor es el que está en mayor cantidad o el aceptor? Son diferentes el donor y aceptor. El donor es para crear semiconductor tipo P. Otra característica. Y el aceptor es otro, ¿no? Que se utiliza es otro elemento químico, ¿no? Que se utiliza para formar semiconductor tipo P.
Entre los donores tenemos el antimonio, ¿no? ¿Cuál más, señores? Entre los, eso es donores, ¿no? Entre los aceptores, ¿no? Tenemos el boro, el indio, ¿no? Y el aluminio, ¿no? Entonces, entre los donores tenemos el antimonio, los de valencia 5, ¿no? Acuérdense, ¿no? Y entran ellos es la mezcla, ¿no? Que va, decimos, ¿no? A agregarse, decimos, ¿no? A un semiconductor base que es el germanio, que es de valencia 4. Se introduce entonces, decimos, ¿no? De acuerdo a una proporción dada, ¿no? De la mezcla, ¿no? 10 a la 15 a 10 a la 18 mezcla. Y cada uno de esos átomos de la mezcla entrega un electrón a la zona de electroconductividad. ¿Ve? Pero participa solamente con 4 electrones porque la malla cristalina, ¿no? De lo que significa, decimos, los enlaces químicos, decimos, covalentes son de a par, de 2 en 2. Y como tiene 4, participa con esos 4. Pero le sobra uno, y ese uno lo entrega, lo regala ese electrón libre. ¿Va a pasar a dónde? Va a la línea de conductividad, a la zona de conductividad, ¿no es cierto? ¿No? Y son 10 en la concentración mínima, 10, en intermedia, 10 a la 16 electrones, ¿no? Entonces, esos son diremos, las partículas primarias portadoras de cargas, ¿no? Y si originalmente era 10 a la 13, decimos, ¿no? Los electrones y los de la... Porque todo eso se hace en base, decimos, a un semiconductor impuro, ¿no? Que es el germanio. Y el germanio tenía 10 a la 13 y 10 a la 13, huecos y electrones, ¿no? Y si la mezcla es 10 a la 16, entonces será 1000 veces más que los electrones, decimos, que tenía el germanio, ¿no? Y por cuestiones, decimos, ¿no? De que ocupa los lugares básicos más bajos de la zona de electroconductividad. Entonces ahí no van los huecos. Entonces va a tener 10 a la 16 electrones y 10 a la 10 huecos, ¿no? 1.000.000 más de huecos. Por eso se llama partículas primarias, ¿no? Y con los aceptores sucede, digamos, ¿no? De que lo que vamos a tener va a ser 10 a la 16 huecos y 10 a la 10 electrones. Por eso se llama semiconductor tipo N, semiconductor tipo P, decimos, ¿no? Ya, entonces vemos que en polaridad directa, decimos, ¿no? Las partículas, decimos, ¿no? Que se activan son las primarias. Y esas son productos, decimos, ¿no? De la mezcla, de que han sido, decimos, ¿no? Entregados, decimos, gratuitamente electrones, decimos, ¿no? En tipo N y huecos en tipo P. ¿Cierto? Ahí entonces no ha generado esas partículas portadoras de carga mayoritaria la temperatura, ¿no? Lo que sucede, decimos, eso sí, es donde ese no es en la polaridad indirecta. Ahí sí decimos, ¿no? Las corrientes están generadas, están constituidas, no por las primarias, ¿no? Por las secundarias. Y las secundarias serán, decimos, ¿no? Resultado, decimos, ¿no? De la temperatura, ¿no? Que origina, decimos, ¿no? Lo que origina la formación de pares portadoras de carga. Entonces ahí es donde más incide, ¿no? En polaridad indirecta incide la temperatura. En polaridad, decimos, directa incide la temperatura. ¿Por qué? Porque no incide, decimos, ¿no? En la capa, decimos, de transición, pero sí en el resto, ¿no? En el resto del... ¿A qué me refiero el resto? Ahí está. ¿Claro? El resto incidirá, pero en menor medida, decimos, ¿no? La temperatura. Pero sí decimos, ¿no? Que incide en polaridad indirecta en las partículas, decimos, ¿no? En la generación de pares portadores de carga, ¿no? A mayor temperatura, digamos, ¿no? Imagínense a 50 grados, ¿no? No, pues se van a generar mucho más, decimos, ¿no? Ya, por lo tanto, entonces, ¿no? Se va a desestabilizar el trabajo, ¿no? Porque es la intensidad la que determina, decimos, ¿no? Un trabajo, decir, para el cual ha sido, decimos, ¿no? Aplicado, decimos, este diodo, ¿no? Pero veamos ahora, decimos, ¿no? La fórmula que va a determinar, decimos, ¿no? O nos permita calcular, decimos, ¿no?
¿En qué medida, decimos, no? La temperatura influye, decimos, ¿no? Particularmente decimos en polaridad, decimos en directa, ¿no? Porque en directa prácticamente es lo mismo, ¿no? Hay mayor estabilidad, decimos. Imagínate, pero hasta 50, ¿no? Y ya que dejemos que un diodo, digamos, la temperatura, el trabajo de él pase de 20 a 50, y hay mucha dosis, ¿no? Mucha responsabilidad en todo caso, ¿no? Por eso en todos los ambientes donde hay dispositivos a base de semiconductores, decimos, ¿no? Tiene que estar protegido, decimos, ¿no? Y sostener, decimos, protegidos los dispositivos, los aparatos, protegiendo obviamente la estabilidad de la temperatura, 20 grados centígrados, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de 50. Ya, entonces, decimos, ¿no? La fórmula que nos va a permitir, pero en polaridad indirecta, no directa, decimos, ¿no? En polaridad indirecta, decimos, ¿no? Entonces la fórmula será, decimos, ¿no? La siguiente, ¿no? Intensidad. Intensidad indirecta respecto a la temperatura, ¿no? Será igual, decimos, ¿no? A valor de la intensidad indirecta a 20 grados centígrados, así, ¿no? Multiplicado por un factor, decimos, de corrección, 2, ¿no? A la temperatura en la cual estamos calculando, T menos 20 sobre 10. Esa es la fórmula, ¿no? Nos va a permitir, decimos, calcular, decimos, la corriente a un crecimiento de esa temperatura. En los dispositivos no hiermano de silicio, 2.5 veces aumenta. Es más inestable, ¿no? A ver, calculen ustedes, digamos, ¿no? Pues sí, se sube la temperatura, ¿no? T igual a 70. T igual a 70 grados. Calcular I indirecta, ¿no? A 70 grados. Indirecta a 70. Calculen, compañero, a ver. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? Podría ser 64. 2 a ver, veamos. Entonces, I indirecta sale, ¿no? A 70, bueno, indirecta, ¿no? A 70 grados, ¿no ves? Igual entonces, ¿no? A I indirecta tiene un valor a 20, ¿no ves? No sabemos a 20, ¿no? Pero un valor a 20, es un valor nominal, ¿no? Por 2, ¿no? ¿A la cuánto? 70 menos 20, 50, dividido entre 10, 5. 2 a la 5. 2 a la 5. O sea, obviamente lo de acá será en miliamperios, ¿no? Entonces, ¿no? Vemos entonces que ha aumentado, ¿no? 2 a la 5 veces, ¿no? 2 por 2, 4 por 8, 16, 32 veces ha aumentado ¿no? Ha aumentado la corriente, ¿no? A 70 grados, 32 veces, una barbaridad, ¿no? Entonces, es por esa razón, decimos, ¿no? Porque la temperatura, decimos, ¿no? En el diodo, decimos, ¿no? No le afecta solamente la temperatura externa, la interna también, ¿no?
vamos a ver más adelante métodos que nos permitan, decimos, ¿no? De manera, utilizando, decimos, ¿no? Conexiones inversas, ¿no? O retroalimentación, ¿no? Métodos para estabilizar, decimos, ¿no? La subida, decimos, ¿no? De la corriente, ¿no? Debido, decimos, ¿no? A la temperatura, decimos, ¿no? Porque el paso continuo, decimos, ¿no? Por la capa de transición de una corriente, decimos, ¿no? Va a determinar de que la resistencia, decimos, ¿no? De esa juntura baje, ¿no? Eso más adelante. Ya, seguimos adelante. Diodo como condensador. Vamos a ver al condensador de barrera, ¿no? Condensador de barrera, su título. Voy a borrar. ¿Se puede borrar? Sí, Ya, vamos a ver entonces condensador de barrera. Diodo como condensador. ¿Qué fue? El diodo entonces como condensador de barrera surge, ¿no? Solamente en polaridad indirecta. Solo en polaridad. A ver, hacemos la gráfica respectiva, ¿no? De cómo es que surge, cuál es. Porque aparte de eso sabemos, ¿no? ¿Qué significa un condensador, digamos, ¿no? Convencional, ¿no? Ya, pero primero, digamos, haremos nuestro esquema, ¿no? Esto es lo que teníamos originalmente, ¿no? Positivo, ¿no? Delta. De contacto. Eso se sabe, ¿cierto? Y ahí teníamos, ¿no? Este era el NP. El cuadro se le conecta así, ¿no? En polaridad indirecta. ¿Qué significa, no? Los bordes, ¿no? De la fuente de fuerza electromotriz, ¿no? Los bordes se los conectan de acuerdo, decimos, ¿no? A la polaridad de las coincidentes, ¿no? Con la polaridad de las partículas. ¿Cuáles? Primarias o secundarias, jóvenes.
así, ¿no? Positivo y negativo. Ahora sí. ¿Qué significa eso, no? Obviamente va a haber un desequilibrio, ¿no? De inicial, ¿no? ¿Qué va a suceder? Los electrones para acá, ¿no? De manera instantánea, como podemos decimos, ¿no? La recarga de un condensador, así. Así. Solamente por los conductores, electrones. Si de acá salen los electrones, acá ingresan. ¿Eso qué significa, no? Que las partículas, decimos acá, las fundamentales, las principales, son atraídas, ¿no? Todo positivo. Por un lado, los electrones y los huecos por otro lado, ¿no? Positivo, ¿no? Y un hueco acá entra los electrones, se le combina, ¿no? Desaparece. Acá salen los electrones y quedan huecos, ¿no es cierto? Pero obviamente, si no, eso es una etapa posterior, ¿no? La recombinación. Pero decimos, ¿no? En cada instante, ¿no? Se mantiene eso constante, ¿no? Sabemos, decimos, ¿no? De que un condensador convencional, decimos, ¿no? Su capacidad, decimos, eléctrica, ¿de qué depende? Es, obviamente, su capacidad va a ser regulable manualmente, ¿no? Lo que teníamos antes, decimos, ¿no? Los receptores, decimos, ¿no? Dos diales, ¿no? Ahí, dos rueditas, ¿no? Un limbo, una división, decimos, ¿no? Ahí de las frecuencias, y obviamente una aguja, ¿no? Que uno iba, como se dice, moviéndola en uno o en otro sentido para sintonizar, decimos, ¿no? Cierta frecuencia, ¿no? Eso es lo que se veía, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en realidad? Había un selector ahí, ¿no? Estaba obviamente formado, un selector de señales, ¿no? De desfile, porque hay una antena, ¿no? Que recepciona todas las señales, ¿no? Yo no necesito todas las señales, necesito seleccionar una, ¿no? Y es moviendo el dial, ¿no? ¿Saben de lo que estamos hablando, no? Porque ustedes no han visto de esos receptores, ¿no? Pero ¿saben lo que estoy hablando o nada? ¿O quieren que le haga una gráfica? Pues, nosotros hemos visto eso, ¿no? Lámparas, ¿no? No eran semiconductores, eran válvulas, ¿no? Hoy vinieron los semiconductores, ¿no? Después decimos, pero regulables, obviamente, el proceso, decimos, ¿no? De captación de las señales, ¿no? Selección de señales de las manuales, ¿no? Luego muy activo, muy participativo, jóvenes. Qué bueno. Más o menos, quería dibujar, ¿no? Los filtros pasabandas. Claro, era así más o menos, ¿no? Pues así era así era, ¿no? Sí. Acá tenía un dial, ¿no? Y acá otro. Uno era para el volumen, ¿no? Y otro era para recepcionar, ¿no? Receptor. Para seleccionar. Y seleccionaba de un limbo así, ¿no? Debía decir, ¿no? Una escala, ¿no? HZ, ¿no? Cada emisora tenía, decimos, ¿no? Una frecuencia, decimos, la cual obviamente emitía sus señales, ¿no? Así, HZ, sí, sí, 28, así, ¿no? Así. Y moviendo, obviamente, eso, ¿no? El selector, decimos, ¿no? De emisoras, había decimos, ¿no?
Hay una aguja, ¿no? ¿Qué es lo que hacía esa aguja? Pues lo siguiente, ¿no? Tenemos una serie de señales, ¿no? Serie de señales. Entonces, tenía una gráfica selectiva nuestro selector, ¿no? Así, así, ¿no? Esa estrechez de selectiva, decimos, dependía de la calidad de nuestro filtro, ¿no? El filtro estaba constituido por un condensador y una instancia, ¿no? Es un circuito oscilante. Tiene su propia frecuencia de oscilación, ¿no? ¿Y cuál es su frecuencia de oscilación? W sería, ¿no? La raíz cuadrada de L0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿No? Entonces esto se desplazaba, ¿no? Iba a ser a ese lado o hacia ese otro lado. Así. Su propia filtro, ¿no? Así, ¿no? Si es paralelo o si hay en serio la conexión, obviamente no incide, decimos, ¿no? En lo que se refiere, decimos, ¿no? La resonancia, ¿no? Por intensidad o por tensión. ¿No es cierto? Eso lo saben ustedes. Entonces, si coincide, porque tienen su frecuencia natural, decimos, ese filtro, ¿no? Tiene una frecuencia natural propia, ¿no? De oscilación. Que se convierte en campo eléctrico, campo magnético, campo eléctrico, campo magnético, ¿no? Una frecuencia de oscilación. Ahora, si hacemos coincidir esa frecuencia de oscilación con una de las señales, decimos, ¿no? Estas son diferentes emisoras, ¿no? Y esas son las señales, decimos, ¿no? En las cuales ellos emiten una información. Entonces, si coincide, decimos, esta gráfica, ¿no? Seleccionadora, ¿no? Que al trasladarla, decimos, en otro sentido, decimos, ¿no? Coincide con esta frecuencia, entonces sube el fenómeno de resonancia. Amplifica esa señal hasta niveles que son, decimos, ¿no? Captados por el receptor, ¿no? Entonces, con esta gráfica, ¿no? Estamos seleccionando las señales que queremos escuchar, ¿no? Estamos sintonizando, ¿no es cierto? Pero eso lo hacemos manual, ¿no? Eso se hace manual, decimos, ¿no? Porque los condensadores, ¿no? Son, decimos, ¿no? Plaquetas, ¿no? Plaquetas, decimos, de mayor sintonización puede ser esta, digamos, así. Las dos están acopladas, ¿no? 100%. ¿Sí? Tiene mayor capacidad. ¿Sí? El hueco es el mismo, ¿no? Pero si está desplazado, ¿no? Porque al sintonizar acá, desplazo esa superficie concatenada, ¿no? Así. Y son varias, ¿no? No es solamente una. ¿Sí? Entonces vemos aquí, con esto tienen diferentes capacidades, ¿no? Y eso se hace manualmente. No incidimos en la instancia, pero sí en la capacidad. Pero manualmente, ¿no? ¿Cierto? Claro, decimos, ¿no? Lo que era antes la tecnología, decimos, ¿no? Mecánica, decimos, ¿no? Manual. Pero ahora ya no. Con este diodo lo que tenemos es una sintonización electrónica, ¿no? Porque el condensador de barrera es un dispositivo, ¿sí? Regulable electrónicamente. Se llama condensador de barrera, ¿no? Condensador de barrera. Condensador de capacidad. Inclusive, no lineal. No lineal. De capacidad regulable electrónicamente. ¿Está claro? Ahora, ¿dónde se aplica? A ver, regulable, aquí queremos regulable electrónicamente, decimos, ¿no? Porque esto no solamente puede ser, decimos, señales, decimos, puede ser, decimos, órdenes, puede ser, decimos,
diferentes regímenes, ¿no?, de trabajo, ¿no? Pueden ser opciones, ¿no? Y a veces no tenemos el tiempo, ¿no? La vida, decimos, los fenómenos físicos, las interacciones, decimos, no nos dan el tiempo, ¿no?, para pensar, dudar, digamos, ¿no?, y seleccionar, decimos, ¿no?, la opción correcta, la equivocada, ¿no? Ahora, si es regulable electrónicamente, significa regulable con la intensidad, regulable con las tensiones, decimos, ¿no? Entonces, decimos, ¿no?, puede estar conectado a un sensor, ¿no?, que le va dando la información electrónicamente, decimos, ¿no?, para que el dispositivo vaya seleccionando automáticamente las opciones. Claro, ¿no? Eso es básico, ¿no?, para elementos de inteligencia artificial. Regulables electrónicamente. Eso es entonces, ¿no? Pero si este dispositivo, así que teníamos, y lo tenemos, ¿no?, convencionales, ¿no?, la capacidad va a depender, ¿de qué depende un condensador? De la superficie concateneada, y es la que se regula, ¿no? Bien. También depende del material dieléctrico entre sus plaquetas, ¿no? ¿De qué más depende? De la anchura, ¿no?, en que están alejadas o acercadas sus plaquetas. Ahora veamos, ¿no?, qué es lo que regula, digamos, a un dispositivo a base de semiconductor utilizado, decimos, ¿no?, como condensador de barrera, regulable electrónicamente y con capacidades, decimos, ¿no?, no lineales. Veamos, ¿no? Entonces, ¿qué? Lo siguiente que ha sucedido, ¿no? Esa acción, decimos, ¿no?, de conectar en polaridad indirecta, su efecto hace de manera instantánea. Ensanchamiento de la juntura. Ese es el efecto. Por cuanto decimos, ¿no?, se fueron los electrones por acá y allá los huecos ensancharon. ¿Qué ensancharon? La juntura. Veamos, ¿no? Así, a ver, ya con el azul, pues, ensancharon. Fíjense, ¿no? Ensanchó, ensanchó acá. Así, ¿no? Ensanchó. Y obviamente, ¿no?, dejó a descubierto, ¿no?, de manera de había tener, ¿no?, yo tenía esto, estas ecuaciones de carga, ¿no? Ahora tengo la siguiente combinación. Positivo y acá negativo. ¿Pero de quiénes? Los iones de los donores y aceptores. Voy a hablar de los iones positivos, ¿no? Demonio, así. Positivo, 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 positivo. Bueno, acá, ¿no? Este es el centro, ¿no? El centro positivo. O sea, es como el tiempo instantáneo de recarga de un condensador. Y queda la corriente, decimos, indirecta, como la corriente, decimos, de descarga, de filtración del condensador. Y acá, negativos, ¿no? Así, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, decimos, que acá lo que se manipula electrónicamente es la anchura, ¿no? Acá es la distancia entre las paquetas, pero esa no es la que se manipula. Acá la que se manipula electrónicamente, decimos, es bien. Acá lo que se manipula electrónicamente es la anchura de lo que se manipula. Y vemos que su capacidad depende poco, decimos, ¿no?, de la tensión que se aplica, ¿no? Porque
estamos hablando de 140, 150 voltios, ¿no? Así es. Es un dispositivo regulable de símbolo electrónicamente. Luego, ¿no? A ver, veamos la gráfica, decimos, ¿no? De este condensador, decimos, ¿no? Veamos. Mientras más arriba, ¿verdad? Picofaradio, tensión indirecta. 10 faradio, 20 faradio, acá, 40, 50, 100. Estamos viendo la dependencia también. ¿Sí? Así es. Vamos entonces con un condensador, decimos, ¿no? No lineal. Ejemplo, ¿no? De sus condensadores, tenemos el barato y el fariscal. Ahora vemos el condensador de difusión, ¿no? Bueno, eso quedamos ya para la próxima clase, ¿no? El semestre, ¿no? Se alargó hasta el primero de... No, hasta el 15, ¿no? La toma de exámenes y entrega de notas hasta el 31 de enero. Bien, compañero. Muchas gracias por la atención, jóvenes. Buen provecho. A disculpar el atraso. Gracias, Hasta compañero. luego, jóvenes. Buen provecho. Igualmente.